In progress. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar y tenerles presente en esta aula virtual. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, Licen. Janet, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Bueno, señores y señores, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el contenido de las actividades y a continuación vamos a ver el documento de la tarea correspondientes a esta semana. Ustedes en pantalla pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Es el archivo donde se encuentra la presente actividad. Estamos en Ciencias Naturales, en la unidad número 3, Origen del Universo. Vamos a ver el tema un poquito, vamos a analizar. Claro, estamos dentro del tema número 2, vamos a ver las constelaciones, la posición relativa al Sol, la Tierra y la Luna, fenómenos astronómicos que se producen en el espacio y el espectro electromagnético. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en esta unidad número 2. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en relación al desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3. Lizeth Inga, ¿qué anda haciendo? No me rayará. Entonces les decía que para el desarrollo de la presente tarea deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con Buenas otras noches, bibliografías. licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Disculpe, no soy Lizeth, es de mi hija. Lo que pasa es que estoy llegando a la casa. Me está manipulando el lápiz y me está rayando, por eso estoy diciendo, le estoy llamando la atención. Trate de no manipular las herramientas, nomás y escuche la clase. Vamos, continuamos. Pueden leer el compendio de la unidad 3, tema número 2 para el desarrollo de la actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación al tema, en relación a las actividades que ustedes deben de desarrollar, dice lo siguiente. Desarrolle las siguientes preguntas. Primero, responda cómo se genera una aurora boreal. Ya vamos a ver, ustedes tienen que explicar también y de pronto consultar un poquito más. Dice la siguiente, responda por qué por qué en distintas zonas del planeta Tierra tenemos diferentes climas y diferentes horarios. Vamos a ver por qué también dentro del desarrollo de esta clase. La actividad número 3 dice, defina a una constelación y escriba cuál es su uso. La siguiente y la última dice, describa la forma de la ubicación de varias constelaciones según algunas teorías de creencias. Las actividades que ustedes tienen que desarrollar en la presente clase. Recuerden que el trabajo deben entregarlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos, imágenes, ilustraciones que permitan desarrollar correctamente la tarea. Antes del desarrollo de la presente actividad, es obligatorio que tienen que cumplir con el esquema de rotulación de su hoja, cumpliendo con los datos, proporcionando los datos que se les solicita, y posterior a eso, obviamente, ustedes van a desarrollar su tarea. Esa es la actividad que ustedes tienen que hacer. Les recomiendo que tienen que leer las actividades en relación a las recomendaciones, a la rúbrica de calificaciones y al final tenemos los espacios de entrega. Estamos en información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de las constelaciones, posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, fenómenos astronómicos que se producen en el espacio, el espectro electromagnético correspondiente a la semana número 2 de fecha 1 de mayo. En relación a los criterios de configuración de la actividad, eso quiere decir a los tiempos de entrega, permite entregas de esta tarea desde el 1 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Esas son las actividades que ustedes tienen que cumplir
dentro de los tiempos requeridos en relación a la actividad que ustedes tienen programada. A continuación vamos a hacer un pequeño recuento también de los temas que se quedaron inconclusos por diferentes actividades que se presentaron en la clase anterior. Entonces vamos a ir un poquito hablando, especialmente de los planetas y sus satélites. Habíamos quedado un poquito inconcluso, debido a que también otro enemigo de nosotros, de todos, de ustedes y mío, es también el tiempo. El tiempo es valioso dentro de este poquísimo tiempo que nosotros tenemos para desarrollar las actividades. Y vamos a hablar, habíamos estado hablando en la clase anterior sobre los planetas y sus satélites. El hecho de que nuestro sistema solar se formó a partir del enfriamiento y condensación de una nebulosa caliente tiene planteamientos que van desde los científicos, religiosos o incluso los mitos, habíamos dicho, de acuerdo a diferentes civilizaciones. El Sol es una estrella amarilla y de mediana edad que emite luz y color que hace posible la vida en nuestro planeta. Además de esta estrella, es la responsable de mantener el sistema solar y su fin también implicaría la desaparición de todo el resto de planetas que existen dentro del sistema solar. Los planetas, ¿qué son los planetas? Son astros sin luz propia que giran alrededor de una estrella, esto es el Sol, y en conjunto forman el sistema solar. En su giro describen dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Eso generan todos los planetas. Los planetas del sistema solar suelen clasificarse en dos grupos según su proximidad al Sol, sus características físicas y el número de satélites que presenten cada uno de ellos. Los planetas interiores o terrestres es una de la primera clasificación, son los más próximos al Sol, tienen un tamaño pequeño respectivo a los otros planetas del sistema solar, son sólidos y de aspecto rocoso. Poseen pocos o ningún satélite, la temperatura de la superficie es elevada y tardan menos tiempo en girar alrededor del Sol. Los planetas interiores o terrestres son los siguientes. Son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Esos son los considerados planetas interiores o planetas terrestres. En cuanto a los planetas exteriores o gigantes, son los más alejados del Sol. Esta es la siguiente clasificación y son gaseosos. Tienen un gran número de satélites y presentan anillos, es decir, grupos de partículas de polvos, rocas y hielo que giran a su alrededor. La superficie de cada uno de estos planetas tiene una temperatura muy baja y tardan más tiempo en girar en torno al Sol. Los países exteriores o gigantes son Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos, Urano y Neptuno, los gigantes de hielo. Estos planetas gaseosos tienen una atmósfera muy densa y su núcleo es totalmente metálico. Eso en relación a la clasificación de los planetas de nuestro sistema solar. Ya vemos que son dos la clasificación. Eso, pregunta de examen. La siguiente, ¿qué son los satélites? Los satélites son cuerpos que orbitan en torno a los planetas, que se forman o se formaron allí o que fueron capturados por la gravedad de los planetas iniciales. Además de tener un movimiento de rotación sobre sí mismo, presentan también un movimiento de traslación alrededor de su planeta y junto con él en torno a nuestra estrella principal, que es el Sol. De los 40 satélites detectados, el más estudiado es nuestro satélite natural, que es la Luna, situado a 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra. En su superficie se observan diversas formaciones, como los mares, grandes llanuras formadas por rocas oscuras, las tierras, zonas de rocas más claras y más antiguas, los cráteres, producto de numerosos impactos de fragmentos rocosos procedentes del sistema solar. Para medir la distancia entre un planeta y su estrella primaria, se emplea la UA, esto es la unidad astronómica, o una unidad astronómica de distancia equivalente a 1.495 por 1.11 milímetros, la distancia media entre la Tierra y el Sol. Vamos a ver, aquí habíamos visto la clase anterior, ya les había dicho que aquí se encuentra en una infografía en la cual se va determinando los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Cuáles son los planetas rocosos? Todos los planetas interiores son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. ¿Cuáles son los planetas gaseosos o exteriores? Júpiter, Saturno, los gigantes gaseosos, Urano y Neptuno, los que están constituidos por hielo. Por eso se tienen esa coloración característica azul.
Cada uno de ellos tienen una simbología, cada uno de ellos tiene una distancia referente al Sol. Obviamente, mientras más alejado esté, más distancia se encuentra. La gravedad, si es que tienen o no tienen. La rotación, obviamente, mientras más alejados se encuentren a nuestra estrella principal, a nuestro núcleo, que es el Sol, obviamente los días de rotación van a ser mucho más extensos. Igual la traslación, la temperatura de los planetas, la composición de cada uno de ellos, los gases que se encuentran estructurando o componiendo cada uno de ellos, los satélites, en este caso, solo nuestro planeta Tierra, el planeta Tierra y Marte son de los planetas interiores quienes poseen satélites, la Tierra 1, que es la Luna, y en este caso Marte tiene 2. De ahí en adelante los planetas gaseosos y los planetas de hielo tienen 67, por ejemplo, Júpiter, 62 tiene Saturno, Urano tiene 27 y Neptuno tiene 14 satélites. Entonces de aquí el que más satélites posee es Júpiter, que tiene alrededor de 67 lunas. En cuanto a los anillos, los planetas interiores no poseen ningún tipo de anillos y a partir de los planetas exteriores, ahí sí tiene, en este caso, Júpiter tiene 5 anillos, Saturno igual presenta anillos, en este caso Urano también presenta 11 anillos y Neptuno presenta 5 anillos a su alrededor. El descubrimiento del cinturón de Kuiper, más allá de los planetas exteriores que incorpora gran cantidad de objetos, fue un punto importante para que Plutón, planeta considerado, obviamente nadie me ha preguntado, ¿y qué pasó con Plutón? Todos hablan, ya hemos visto todos los planetas, y en una determinada época a Plutón también se le consideraba parte como planeta dentro del sistema solar, pero luego de determinados estudios se consideró que su tamaño obviamente no era considerable para clasificarlo como planeta y por eso se lo desechó y se lo tomó como un protoplaneta y eso ya vamos a ver. El descubrimiento del cinturón de Kuiper, habíamos dicho, más allá de los planetas exteriores, se incorpora gran cantidad de objetos. Fue un punto importante para que Plutón, planeta considerado durante 60 años como un planeta extraño en nuestro sistema solar, menos que la Luna, sólido y con una gran excentricidad, se ha incorporado al grupo de los componentes de este cinturón y excluido del grupo de los planetas. Así muchos objetos parecidos a Plutón fueron incluidos en la característica de planetas enanos, obviamente porque por sus características incluso es menos que la Luna, de características similares a los planetas que orbitan en el Sol, obviamente de acuerdo a sus estructuras. Esta es la explicación por qué Plutón dejó de pertenecer a los planetas, obviamente que están estructurados o están considerados como tal dentro de nuestro sistema solar. Antes se hablaba del sistema planetario solo referido al nuestro. Actualmente los nuevos descubrimientos nos hacen ir más allá y extender esta noción. Los planetas y los satélites no son los únicos astros que forman el sistema solar, sino también los asteroides, los cometas, al igual que las rocas de diversos tamaños procedentes de su fragmentación, denominadas meteoritos. Entonces aquí nosotros podemos ver otras características más. En cuanto a los cometas y a los asteroides son en general más pequeños que los planetas y los satélites. Los de mayor tamaño son irregulares y los mayores tienen forma esférica. Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra el cinturón principal de asteroides, mientras que compartiendo la órbita con Júpiter y controlados por su gravedad, existen los llamados asteroides troyanos. Esos son los más conocidos. En cuanto a los cometas, tienen el mismo origen que los asteroides y su forma característica los convierten en astros muy populares. Entre las órbitas de Saturno y Neptuno se halla un conjunto de cometas denominados centauros, siendo el mayor Quirón, aún más exterior que el cinturón de Kuiper, que parece ser la fuente de la mayor parte de los cometas que aparecen periódicamente en el cielo, como el famoso cometa Halley, que nosotros hemos escuchado y que pasa de un determinado tiempo. Los cometas describen una órbita muy elíptica alrededor del Sol. Cuando pasan muy cerca de él, el calor hace que la parte de sus componentes se convierta en gas y se desprendan partículas de polvo. Con ello se logra observar que los cometas contienen un núcleo, la cabellera y una cola. Cuando el cometa se aleja, se va enfriando y se convierte de nuevo en un cuerpo sólido, en una roca sólida.
Aquí nosotros podemos ver cometas en el firmamento izquierda y cinturón de asteroides a la derecha. Nosotros podemos observar cómo están constituidos. Cuáles son los elementos de un cometa. Nosotros podemos ver el núcleo, es el cuerpo sólido, la roca como tal, en este caso como se encuentra bastante cercano al Sol, obviamente está incandescente por los gases que le rodean. Luego está la cabellera, que son los gases que rodean al núcleo, y por último está la cola, es el astro o el rastro que deja el cometa debido a su interacción con el viento solar. Está formada de gas y de polvo, puede llegar a medir millones de kilómetros de longitud, cuando obviamente es extenso el cometa. Los meteoritos, por su parte, son fragmentos procedentes de asteroides o cometas que caen sobre la superficie de los planetas y de otros astros. Pueden tener el tamaño de un grano de arena y también un diámetro de varios centenares de kilómetros. Cuando entran en contacto con la atmósfera terrestre, muchos de ellos se ponen incandescentes y debido a la fricción dejan un rastro luminoso. Este es el origen de las llamadas famosas estrellas fugaces, cuando dicen que piden un deseo, que cayó una estrella o es una estrella fugaz. Normalmente se desintegran antes de llegar a topar la superficie de nuestro planeta, pero si son de gran tamaño pueden conservar parte de su masa y caer sobre la superficie de nuestro planeta, denominándose bólidos. Cuando son de gran tamaño y no se destruyen, a eso se les considera bólidos. Y esos son los temas que nosotros habíamos visto, habíamos analizado en la clase anterior. Vamos a continuar con los temas en relación a lo que nos toca ver y observar en nuestra correspondiente a esta semana. Y vamos a continuar viendo, vamos a continuar analizando, y aquí en pantalla nosotros podemos ver, y vamos a iniciar viendo las famosas constelaciones, agrupaciones de estrellas que se les ha estructurado líneas imaginarias y que la mente humana ha ido formando diferentes figuras y de ahí obtienen su nombre, cada una de ellas. Y vamos a ver las constelaciones. En una noche oscura y lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, si observamos el cielo podemos apreciar la luz difusa de centenares de estrellas que parecen formar agrupaciones en donde resaltan ciertas de estas, con unas formas imaginarias o líneas imaginarias unidas por líneas no visibles denominadas constelaciones. A eso se denominan las constelaciones y nosotros podemos ver en la gráfica, en esta infografía, nosotros podemos ver algunas de ellas. Normalmente las constelaciones adquieren su nombre en honor a figuras mitológicas, religiosas, animales y objetos que vienen de los griegos, los romanos y los árabes. Además sirven para localizar más fácilmente los astros y nos permiten orientarnos en el cielo. Muchas de estas constelaciones permitieron a muchos navegantes en otras épocas, en otros siglos atrás, poder ubicarse tanto en el mar como también en la tierra. Existe en total unas 88 constelaciones que podemos apreciar en el cielo nocturno terrestre, es decir, que cada constelación ocupa una región definida en el cielo. Entre las más conocidas encontramos la Osa Mayor, Centauro, Orión o la Cruz del Sur. Esos son los más preponderantes. Especialmente la Cruz del Sur ha permitido orientarse a la mayoría de los navegantes, incluso hasta la actualidad, cuando los equipos tecnológicos fallan. Desde la antigüedad, las constelaciones han sido empleadas para medir el tiempo y orientar a los navegantes y comerciantes cuando se encuentran en el mar o en lugares desconocidos. De aquí se derivan las leyendas e identidad de las constelaciones. Así, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor y la Osa Menor podemos encontrar la estrella Polaris, que nos ayuda a determinar el norte, mientras que la Cruz del Sur nos permite ubicar, obviamente, el sur o el polo sur de nuestro globo terráqueo. Dependiendo del sitio en que nos encontremos en la Tierra, la visión del cielo solo nos permite observar determinadas constelaciones. De aquí que las podemos clasificar en constelaciones australes y también en constelaciones boreales. Esa es la clasificación en cuanto a cada una de las constelaciones. Las constelaciones australes son aquellas que podemos observar desde el hemisferio sur, mientras que las boreales son las que podemos observar desde el hemisferio norte. Esas son la clasificación en cuanto a la ubicación. Además, en las regiones ecuatoriales, alejadas de los polos, podemos apreciar más regiones de estas estructuras en el cielo. Pasamos a ver la siguiente etapa, que es más preponderante y nosotros hemos podido observar. De hecho, en esta noche, desde el día de ayer, gozamos de una luna bastante excéntrica, la cual podemos ver, y vamos
vamos a ver esto en cuanto a las fases lunares y cómo se van conformando cada una de ellas. Esto sucede gracias a la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna. Las tres estructuras de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, permiten dar origen a este fenómeno natural que es bastante preponderante y que nos ha permitido establecer determinadas mediciones en relación al tiempo, en relación a los meses, una serie de cosas más. La Tierra, el Sol y la Luna se hallan ubicados en la Vía Láctea en el sistema solar, eso ya lo sabemos. El Sol es el centro del sistema y la Tierra es el tercer planeta. El movimiento del Sol y la Tierra y de la Luna da lugar a que en ocasiones uno de estos astros impida la visión del otro, fenómeno que se conoce como eclipse. Aquí se determinan dos tipos de eclipses, el eclipse lunar y el eclipse solar. Esa es la clasificación de los eclipses. E iniciamos con el primero, el eclipse de Sol o el eclipse solar. En este sentido, para dar origen al eclipse del Sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra e impide que nos llegue la luz solar. Desde la Tierra se observa cómo la Luna oculta al Sol y prolonga o determina un cono de oscuridad sobre un determinado sector de la Tierra. En cuanto al eclipse de Luna, por el contrario, la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol e impide que la luz solar llegue a la Luna. Desde la Tierra se observa cómo la sombra de nuestro planeta tapa la Luna. A lo largo del mes lunar, la Luna cambia su posición con respecto al Sol y desde la Tierra se observa iluminadas distintas partes de la Luna. A estas estructuras se les conoce como las fases lunares. En la infografía que ustedes pueden ver en pantalla y nosotros podemos ver el eclipse de Sol, la posición que tiene cada uno de estos planetas y también el eclipse de Luna. En el eclipse de Sol, nosotros tenemos en primer lugar, tenemos el Sol, quien proyecta luz. Se está interponiendo la Luna a que ingrese la luz respectiva hacia la Tierra. Esto se determina como un eclipse de Sol. Mientras que el eclipse de Luna es lo contrario. La Tierra se encuentra en la mitad entre el Sol y la Luna y esto genera una proyección que oculta el reflejo lumínico hacia la Luna. Esto genera las fases lunares que vamos a ver a continuación. La primera fase lunar es la luna llena. La Luna está situada en el lado contrario del Sol y su cara totalmente iluminada se encuentra frente a nuestra Tierra. Ahí podemos ver nuestra luna llena, la que está grandota, la que nosotros desde la escuela nos dicen que tiene forma de queso. En cuanto al cuarto menguante, se observa solo media cara de la luna iluminada por el Sol, con forma de C. La siguiente tenemos el cuarto creciente, la luna se sitúa de forma que solo se observa la mitad iluminada por el Sol, tiene una forma de D. Y la luna nueva, la luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, la cara no iluminada es la que se queda frente a la Tierra, por lo que no le podemos ver, no podemos ver a la luna. Entonces ahí tenemos en las cuatro fases lunares, tenemos la luna llena, el cuarto menguante, el cuarto creciente y la luna nueva. Esas son las fases lunares en relación al eclipse lunar que se da en cuanto a la proyección del Sol, de la luz del Sol, hacia nuestro satélite natural, que es la luna. Debido al movimiento de rotación de la Tierra, podemos predecir el día y la noche, además de la diferencia horaria entre las distintas zonas del planeta. Por el contrario, a medida que la Tierra avanza en su órbita, esto es el movimiento de traslación, a causa de su inclinación del eje terrestre, los rayos del Sol llegan a las distintas zonas de la Tierra con mayor o menor inclinación, calientan de forma distinta y se producen las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Son primavera, otoño, verano e invierno. Esas son las consecuencias en cuanto a los movimientos de rotación y también al movimiento de traslación. Ya sabemos qué es lo que producen en estas estructuras. En cuanto a los fenómenos astronómicos que se producen en el espacio, el universo exterior está conformado por un vasto espacio lleno de maravillas que a nuestro entendimiento nos podría hacer sentir emocionados y a la vez también atemorizados por toda una serie de eventos que se desarrollan. Existen muchos fenómenos astronómicos que tienen lugar en el gran cosmos y que en ocasiones podemos observarlas y en otras no. Entre los fenómenos que podemos apreciar desde nuestro planeta, desde la Tierra, están los siguientes. La primera, la lluvia de estrellas.
Esta lluvia de estrellas es el resultado de los desechos cósmicos de los cometas que salen despedidos hacia el espacio e ingresan a la atmósfera terrestre. Las partículas diminutas que queman al entrar en contacto con la atmósfera y producen estrellas fugaces, mientras que las que de un gran tamaño significativo arden como bolas de fuego. Y habíamos visto que obviamente esas sí se logran impactar contra la superficie de nuestro planeta. Otro de los fenómenos que podemos observar que se encuentran en el espacio son las superlunas. Al tener una órbita elíptica, la Luna en ocasiones se aleja o se acerca a la Tierra. Si este acercamiento coincide con la fase de luna llena, la observaremos de un 14% más grande y un 30% más brillante. Este fenómeno provoca también una marea más alta debido a la gravitación lunar. Ahí tenemos la explicación de por qué la luna, mientras está más cerca, obviamente influye sobre la marea de los océanos. Y obviamente cuando está lejos, obviamente cambia el nivel de los océanos. Ahí tenemos la explicación. En cuanto al otro fenómeno que también podemos nosotros observar, están las siempre temidas auroras boreales. Los vientos solares formados por protones y electrones, y aquí tenemos una serie en relación a materia y energía, procedentes del Sol, llegan hasta la Tierra y son derivados por el campo magnético terrestre. Algunas de estas partículas consiguen entrar por los polos magnéticos hasta llegar a la atmósfera. Allí interactúan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y causan un desprendimiento de calor y de luz. Las moléculas de nitrógeno producen, al separarse, una coloración rojiza anaranjada, mientras que las moléculas de oxígeno también desprenden calor al romper sus enlaces y se produce una coloración azul-violeta. De ahí que en la imagen nosotros podemos ver esta famosa aurora boreal con sus colores tradicionales. Ya tenemos la explicación científica en cuanto a cómo se producen y por qué las coloraciones en relación a los gases que estos poseen en sus estructuras. En cuanto al siguiente fenómeno que nosotros podemos observar desde la Tierra, es la alineación de los planetas. Este es un fenómeno único que no ocurre con frecuencia debido a la traslación única de cada planeta y que hace referencia a la alineación de 5 planetas del sistema solar. Estos planetas son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta alineación se observa entre los planetas uno tras de otro y entre el horizonte y también entre la Luna. Ese es otro de los fenómenos que nosotros podemos ver desde el espacio exterior. Y por último vamos a analizar, también vamos a ver un poco sobre el espectro electromagnético, la materia, la energía que tiene nuestro cosmos, que tiene nuestro sistema solar, tiene nuestro espacio también cada uno de los cuerpos celestes. Uno de los fundamentos que sustenta la expansión del universo es el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales. El espectro electromagnético es un conjunto de las radiaciones solares y se entiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta las de mayor longitud de onda. La Tierra se calienta a causa de la radiación electromagnética de distintas longitudes de onda emitidas por el Sol. La radiación con longitud de onda más corta es la que posee más energía, como los rayos ultravioletas que tienen una longitud de onda por debajo de los 360 nanómetros. NM significa nanómetros. La luz visible tiene una longitud de onda entre los 360 y los 760 nanómetros. Los rayos de longitud de onda más larga, superior a los 760 nanómetros, son los infrarrojos, que poseen poca energía y producen calor. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, ocurre lo siguiente. Este es el proceso mediante la cual vamos a ver cómo se descompone, y obviamente esta radiación ultravioleta no permite, de acuerdo a esta degradación, no permite que nosotros nos quememos ni se dañe nada sobre la superficie terrestre. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, la radiación ultravioleta comprendida entre los 200 nanómetros y los 330 nanómetros es absorbida por esta gran capa que nosotros tenemos y que periódicamente nosotros la vamos destruyendo de forma inconsciente, muchas de ellas, que es la capa de ozono.
La capa de ozono es similar al protector solar que nosotros utilizamos en nuestro rostro. ¿Qué es lo que hace el protector solar? Impide que los rayos ultravioleta ingresen directamente y destruyan las células de nuestro rostro, de nuestra piel, ¿no es cierto? Lo mismo hace la capa de ozono. Entonces ya sabemos que la radiación ultravioleta comprendida, imagínense, 200 nanómetros y 330 nanómetros es bastante elevado. Esta es absorbida por la capa de ozono. La radiación visible pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Los rayos infrarrojos son absorbidos por el dióxido de carbono y la troposfera. Una parte de la radiación absorbida por la Tierra es emitida en forma de calor, que es captado por el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera. Estos gases provocan el efecto invernadero natural, fenómeno que hace que la temperatura media de la superficie terrestre se mantenga en unos márgenes que permitan el desarrollo de la vida. No se eleven en consideración que pueda destruir todo lo que se encuentra en la superficie. Parte de la radiación que llega a la atmósfera y a la superficie terrestre es reflejada hacia el espacio. Eso quiere decir que vuelve a salir hacia el espacio. La radiación reflejada por los planetas recibe el nombre de albedo. Los agentes responsables del albedo de la Tierra son las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas por hielo y la nieve, los océanos y los continentes. Esos prácticamente tienen una función como de espejo para reflejar el calor de vuelta hacia el espacio. Los sitios libres del hielo o nieve obviamente son menores, pero obviamente tienen una gran importancia en cuanto a la devolución de los excesos de calor y radiación que ingresan a través de este gran filtro que es la capa de ozono. Entonces, de esa manera permiten equilibrar el calor que debe tener adecuado para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Aquí tenemos un poco de la explicación en cuanto al espectro electromagnético que se viene desarrollando. Aquí tienen un poco más estructural la representación de las líneas del espacio electromagnético, cómo actúan y también cómo se refleja hacia el exterior los rayos ultravioletas o los famosos rayos UV, que son perjudiciales, especialmente, vuelvo y repito, por todas las afecciones que ha desarrollado el hombre. A partir del desarrollo industrial, las fábricas han emitido dióxido de carbono, se han destruido grandes extensiones de bosques, el descubrimiento de los pozos petroleros, los motores de combustión, con elementos fósiles, la quema, la destrucción de determinadas áreas naturales. Eso ha implicado bastante negativamente en la destrucción de la capa de ozono. Es por eso que hacia tiempos atrás había este gran peligro de que los rayos ultravioletas, los rayos UV, ingresen directamente a nuestra Tierra y produzcan daños bastante considerables. Es por eso, por ejemplo, que en la actualidad, por la gran polución, por esta gran contaminación que existe y la destrucción de la naturaleza, la capa de ozono fue generando determinados huecos. Y en el lapso, los médicos dermatólogos han determinado que desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, las personas no pueden recibir directamente los rayos ultravioletas porque obviamente esto puede generar bastantes afecciones sobre la piel y obviamente generar un cáncer de piel por la excesividad que existe en relación a la carga UV de calor en relación a nuestro planeta. ¿Qué es lo que hace estos rayos UV? Es prácticamente como el microondas que nosotros tenemos en casa. El microondas, ¿qué es lo que hace? Refleja, la luz rebota a diferentes velocidades, lo que permite tostar, lo que permite dar una cocción a los alimentos que se encuentran al interior. Es lo mismo que sucede con el sol y los rayos ultravioletas que llegan a nuestro planeta. Si no estuviera la atmósfera, si no estuviera esta gran capa de ozono que nos protege, prácticamente la vida sobre nuestro planeta se extinguiría, porque prácticamente se convertiría en una gran bola de fuego justamente por el calor excesivo que existe o que proviene de nuestro astro principal, que es el Sol. Entonces, una de las medidas a partir de este tema que nosotros también tenemos que hacer es la concientización. Nosotros utilizamos sprays
en desodorantes, utilizamos en atomizadores que vienen dentro de los perfumes, y estos generan determinadas partículas de gas que van propiciando, que van aportando que se destruya esta gran capa de ozono, aportando de una forma indirecta a la destrucción de la misma. Así que hay que hacer conciencia, no quemar, no destruir la naturaleza, sembrar más árboles, proteger las áreas naturales que existen en nuestras ciudades, que existen en nuestros parques, con la finalidad, obviamente, que se proteja todas estas estructuras que existen también en nuestro planeta y que permiten la vida o que se desarrolle la vida de una forma adecuada. De esta manera hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, en función de los temas que hemos tratado, que tienen ustedes toda la información pertinente y los temas a desarrollar en su tarea para la presente semana. De esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.